Y querida iglesia, hermanos, amigos, les voy a invitar a que podamos ir a la palabra del Señor en esta hora, ¿les parece? Vamos a buscar allí en sus Biblias el libro de Efesios. Acuérdense que estamos trabajando el libro de Efesios, ¿ya? Un hermoso libro que vamos a estar trabajando ya por varias semanas y que el Señor nos pueda guiar en esta reflexión que estamos teniendo de este libro. Busque sus Biblias allí, el libro de Efesios. Estamos examinando este primer capítulo de este libro de Efesios, capítulo 1. Este primer capítulo, queridos hermanos, nos ayuda a entender los hechos básicos y fundamentales que sustentan la fe y la experiencia de nuestra vida cristiana. Fíjense que en los versos 1 al 6, ya que ya hemos ido tratando, hemos visto la obra de Dios, de nuestro Padre, el cual dice este texto, los versos 4 y 5, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y el domingo pasado, el hermano Harry, ¿cierto?, explicó que este Padre, por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo para la alabanza de la gloria de su gracia. Fíjense que en estos versos, hermanos queridos y amigos, vemos que Dios toma la iniciativa para alcanzarnos. Nos eligió para ser sus hijos. Decidió adoptarnos en su familia y hacernos partícipes de su naturaleza. Estos, queridos hermanos y amigos, conceptos que encontramos en este pasaje realmente son maravillosos. Y necesitamos como iglesia y como hijos de Él, necesitamos entenderlos cabalmente para poder sustentar nuestra vida cristiana en este tiempo tan complejo que vivimos. Fíjense que al llegar a los versículos 7 y 8, en los versículos que vamos a estar concentrados hoy día, así que abra su Biblia allí en Efesios capítulo 1, versos 7 y 8, al llegar a estos versículos, comenzaremos a examinar la obra del Hijo. En los primeros versículos examinamos la obra del Padre, pero desde los versículos 7 en adelante vamos a examinar qué es lo que el Hijo hizo, la obra del Hijo. Veremos cómo el Hijo de Dios, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, lleva a cabo lo que el Padre ha decidido para la salvación de la humanidad. Leamos estos versículos 7 y 8, los cuales dicen así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hermanos, la base del cristianismo bíblico es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo. Si nosotros queremos comprender el plan de Dios para la humanidad, es indispensable entender el corazón de estas buenas nuevas. Y el corazón del Evangelio o de las buenas nuevas de Jesucristo es la redención. Es la redención. La palabra redención en el griego significa liberación, rescate mediante el pago de un precio. Es la palabra que se usa para redimir a un prisionero de guerra o a un esclavo. En otras palabras, es ser libertados de una condición de la cual uno mismo no puede o es incapaz de liberarse. O también, ¿cierto?, se refiere a ser salvado de un castigo del cual no podríamos soportar ni evitar. Eso es lo que significa redención. Así se traduce. Así que, hermanos y amigos, de una forma más básica, la redención, según Efesios 1:7,
se refiere a un rescate, simplemente así. Y para entender mejor el acto de redención que Jesucristo hizo por nosotros, es imprescindible ir al Antiguo Testamento y examinar la base de la redención de Dios. Solo de esta manera podremos comprender verdaderamente lo que significa la redención para nosotros en este tiempo, para los creyentes en el nuevo pacto. El libro de Éxodo pone las bases para la correcta comprensión de lo que es la redención. En los capítulos 3, capítulos 7 al 13, vamos a simplemente resumir, a parafrasear, ¿cierto?, estos capítulos porque son densos, son largos, pero usted los puede leer en su casa y comprender cómo fue el actuar de Dios para la liberación del pueblo de Israel. Capítulos 7 al 13 más o menos relatan todo eso. Capítulo 3 tiene allí otros elementos. Y este libro de Éxodo pone las bases entonces para la correcta comprensión de la redención. Los israelitas en este episodio, hermanos de la Biblia, fueron redimidos por Dios de la esclavitud de Egipto. Todos conocemos ese relato. Ellos eran esclavos y Dios escoge a Moisés como el agente de liberación. En el capítulo 3 puede usted encontrar allí eso. Y fíjense que cuando uno lee la historia, vemos que Dios se mostró poderosamente a través de prodigios y milagros. Y eso usted lo va a encontrar en el capítulo 7 en adelante. Pero aunque Dios, ¿cierto?, mostró poderosamente, ¿cierto?, algunos prodigios, milagros, para poder rescatar y liberar al pueblo de Israel, el faraón, dice el relato, se resistía en dejar ir al pueblo de Israel. Frente a esta situación de resistencia, Dios tuvo que enviar una última señal que trajo una mortandad enorme. El texto o el relato bíblico dice que todo primogénito del territorio moriría. Esta era la última señal, excepto aquellos donde el ángel del Señor veía la sangre de un cordero inocente puesta sobre los dos postes y el dintel de la puerta de cada hogar. Fíjense, todo primogénito moriría, excepto aquellos donde la sangre de este cordero inocente, ¿cierto?, estaba manchaba los postes y el dintel de la puerta del hogar. Esa sangre, la sangre de este cordero inocente, redimiría. Ese cordero inocente sería el sustituto de los primogénitos. Ese cordero, queridos hermanos y amigos, que murió y que vertió su sangre y que con su sangre se pintaron las puertas, se convirtió en una imagen de la redención de Dios, ya que el cordero era el pago por el rescate, por la redención de los primogénitos. Fíjense que después que pasó todo ese episodio largo en la historia de Israel, después de que el ángel del Señor le quitó la vida a los primogénitos de los egipcios, los israelitas fueron liberados de la esclavitud. Y transcurrido el tiempo, Dios les habló al pueblo de Israel. Dios les habló a ellos, diciendo en Deuteronomio capítulo 7, versos 7 al 8, el Señor les dijo lo siguiente al pueblo de Israel. El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el pueblo, podríamos decir, más insignificante de todos los demás. Eran el pueblo más insignificante de todos los pueblos, más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, a sus antepasados. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de la casa de servidumbre, de la casa donde estaban esclavos, de la mano de Faraón, del rey de Egipto.
Qué tremendo pasaje. Dios le recuerda al pueblo de Israel quiénes eran ellos, en qué condiciones estaban y de dónde los había sacado. Y eso no había sido por ellos, sino que había sido solamente, ¿cierto?, porque Dios amó y guardó su pacto, guardó su juramento. En estos versículos, hermanos, vemos una de las menciones más tempranas del término de redención, del término redimir, rescatar. Y la palabra redimir, rescatar, que se usa aquí, significa provocar la libertad o la liberación de una persona de la esclavitud o de ser posesión de alguien. Es decir, mover, provocar a libertad de un agente externo. Y fíjense que en este mismo versículo de Deuteronomio podemos notar nosotros que la redención, hermanos, o el rescate que Dios hizo del pueblo de Israel no sucedió debido a algún valor o virtud del pueblo de Israel. Todo lo contrario. Israel era el pueblo más pequeño, dice este versículo. Era el pueblo más insignificante. Era un pueblo incapaz de liberarse por sí mismo. Lo que significa que la base de la redención es externa. Y según el texto, fue el amor de Dios y sus promesas al juramento que había hecho a sus antepasados. Hermano, la base de la redención no está en el ser humano, en el hombre, ni en el pueblo. La base de la redención está en el amor de Dios, en sus promesas, en su juramento que Él había hecho. Fíjense, hermanos, o notemos la dinámica del proceso de redención, en este caso, de la liberación del pueblo de Israel. Por un lado tenemos a los redimidos. ¿Quiénes eran los redimidos? Era el pueblo de Israel. Era un pueblo incapaz de salvarse a sí mismo. Aunque hicieran lo que hicieran, no iban a poder salir del yugo de esclavitud que estaban. Tuvo que venir un agente externo. Y en segundo lugar, en el proceso de redención tenemos al Redentor, que fue Dios quien provocó la libertad por medio de Moisés y por medio de los milagros y de las plagas que produjo. Entonces, fíjense el proceso de redención y de liberación del pueblo de Israel. Tenemos un pueblo quienes eran los redimidos, un pueblo incapaz de poder liberarse a sí mismo. Tenemos al Redentor, quien es Dios provocando esa libertad por medio de Moisés. Y fíjense que el tercer elemento de este proceso que tenemos el evento, aquello de lo cual fueron rescatados. Fueron rescatados de la servidumbre, de la esclavitud en Egipto. Por lo tanto, hermanos, el pueblo judío entendía muy bien la importancia de la redención en sus vidas y en la historia de su pueblo. No era algo así liviano para ellos. La liberación del pueblo de Israel de Egipto era la base para comprender la gran redención de Dios. Ellos habían sido esclavos en Egipto, pero Dios los había rescatado con grandes prodigios y milagros. Él había suscitado la libertad para ellos, provocó la libertad para que ellos fueran libres. Fíjense que la fiesta de la Pascua era un recordatorio de la sangre de un cordero inocente que se derramó para rescatar a los primogénitos en la última señal, en la última plaga de mortandad que Dios produjo para que fueran liberados. A través de esa sangre, de ese cordero inocente, fueron redimidos, rescatados los primogénitos de las familias del pueblo de Israel. Bueno, con este conocimiento en la mente podemos ir al Nuevo Testamento para ver lo que nos enseña sobre la redención.
porque la redención comienza mucho más atrás, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, en los primeros años de la historia del pueblo de Israel. Allí comienza a manifestarse, ¿cierto?, la historia de la redención. Y es por eso que necesitamos ver el concepto, cómo fue incorporándose a la mente y al corazón de un pueblo, mostrando el acto redentor de Dios, de liberación de Dios en favor de su pueblo, del pueblo de Israel. Y ahora sí podemos acercarnos al Nuevo Testamento. Fíjense, hermanos, que toda la enseñanza del Antiguo Testamento acerca de la redención encuentra su cumplimiento en Cristo. Cuando Juan el Bautista preparaba los corazones del pueblo de Israel con su predicación de arrepentimiento, para que el pueblo estuviera preparado para recibir el mensaje del Mesías que vendría, del Salvador que vendría, mientras él predicaba, Jesús se presenta delante de él. Y cuando Juan lo vio, él dijo en el libro de Juan, capítulo 1, verso 29, él dijo lo siguiente: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hermanos, amigos, esta declaración es maravillosa. Esta declaración nos lleva al Antiguo Testamento y nos recuerda que de la misma manera que los sacrificios en el Antiguo Testamento representaban el perdón de pecados que Dios le otorgaba a su pueblo por medio del sacrificio de un animal inocente, de la misma manera Jesús, el Cordero de Dios, perfecto e inocente, moriría como sustituto por su pueblo y por toda la humanidad, para redimirla y salvarla, liberarla. De esta manera, hermanos, con esta declaración, Jesús se convierte en el redentor de todo aquel que cree en él. Al morir en la cruz, Jesucristo redime, perdona el pecado de su pueblo y muere como sustituto por ellos. Muere en nuestro lugar y lleva sobre sí nuestra culpa y nuestros pecados. Fíjese lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Pedro dice: en la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios por las heridas que Él sufrió. Ustedes, dice Pedro, nosotros fuimos sanados, ustedes fueron curados, ustedes fueron salvados. En la cruz que Cristo cargó nuestros pecados en su cuerpo para que nosotros fuéramos sanados, para que nosotros fuéramos redimidos, para que nosotros fuéramos salvados. Y bueno, Pablo dice también en el versículo en el cual estamos enfocados, en Efesios capítulo 1, verso 7, Pablo dice que es solo en Jesucristo. Él dice, ¿en quién? Hablando, refiriéndose a Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos queridos y amigos, la obra de redención de Dios por la humanidad tiene varias dimensiones, como hemos ido viendo a través de esta reflexión, de este mensaje. Tiene dimensiones que involucran el pasado, el presente y el futuro. Involucra el pasado porque desde la antigüedad, desde la conformación del pueblo de Israel, desde las primeras historias del Antiguo Testamento, vemos las primeras menciones y representaciones de la obra redentora de Dios por la humanidad. Desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, podemos nosotros ver cómo fue prefigurada la redención en la antigüedad, a través de los diferentes
¿cierto? Obras de Dios con su pueblo de Israel, a través de las diferentes figuras que representaban al Salvador, al Cordero de Dios, a través de los diferentes animales que por su muerte, ¿cierto? Por su sacrificio, Dios perdonaba el pecado de su pueblo. Desde entonces tiene una dimensión del pasado porque viene urdiéndose la redención final. Y fíjense que también tiene una dimensión en el presente, porque desde la venida de Cristo hasta el día de hoy, todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador y como Redentor es redimido, es perdonado y libertado en el tiempo presente. Es decir, que la redención sigue activa en el momento, en el tiempo presente. Tiene una dimensión en este tiempo, porque se efectúa cuando una persona, ¿cierto?, levanta sus ojos al cielo y reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador y se arrepiente, entonces recibe perdón y liberación, ¿cierto?, de su vida, de la esclavitud del pecado. Y fíjense, queridos hermanos y amigos, que la redención de Dios para la humanidad también tiene una dimensión futura. Tiene una dimensión futura, la cual vemos nosotros descrita en el nuevo cántico en homenaje al Cordero inmolado. Este cántico tiene su efecto en la consumación de los tiempos y se describe en el libro de Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Fíjense cómo la redención es una doctrina transversal en la historia de la salvación de la humanidad. En el pasado comenzó ¿cierto?, a manifestarse, hubieron representaciones de ella. En el presente está activa porque todo aquel que cree puede recibir perdón y libertad de su cautividad del pecado, y tiene, ¿cierto?, una dimensión futura, porque hay un cántico de homenaje, de adoración, que los ancianos y los seres vivientes le rinden al Cordero inmolado en el capítulo 5 de Apocalipsis. Y quiero invitarles, hermanos y amigos, a leer este capítulo 5 de Apocalipsis, porque vale la pena recordarlo, leerlo, porque es la se consuma allí la redención. Les voy a invitar a leerlos. Y quizás son 14 versículos, un poco largo, pero yo quiero que tú te detengas a escuchar la lectura o busca tu Biblia, ábrela en Apocalipsis capítulo 5, porque vamos a ver cómo la redención se destaca como un hecho relevante para la salvación de la humanidad, aún ya en los tiempos finales, en los tiempos de consumación de la historia. Allí dice este capítulo 5, dice lo siguiente: el apóstol Juan, recibiendo la revelación de Dios, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi
que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo, un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, dice Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano, si eres de Jesucristo, si has creído en Él, si has recibido la redención de tus pecados por la fe, entonces yo te digo que tú cantarás esta canción cuando los redimidos la entonen eternamente en agradecimiento al Cordero inmolado, a Jesucristo. Porque Él nos redimió, Él nos salvó, Él nos liberó y quitó para siempre nuestros pecados. Si tú eres un hijo de Dios, entonces te unirás a este coro celestial que cantará este cántico nuevo de agradecimiento al Cordero inmolado que murió en la cruz por tu vida y por mi vida. No importa lo que hoy en estos tiempos podamos estar pasando, cuando confesamos a Jesucristo, cuando le honramos, cuando le predicamos, no importa el sufrimiento que tú puedas llevar en este tiempo, un día estaremos delante de este Cordero inmolado y a Él daremos gracias por la salvación, por la redención, por el perdón, por la libertad que nos ha traído a nuestra vida. Pablo decía en el versículo 7 de Efesios capítulo 1, es solo en Jesucristo en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es solo por Él, el Cordero inmolado, que fue la consumación de la redención de toda la historia de esta doctrina maravillosa. Queridos hermanos, debemos valorar y regocijarnos
en la salvación que Cristo nos ha dado, que nos ha regalado. Tenemos que regocijarnos en nuestra salvación, porque Él pagó el alto precio para redimirnos y para libertarnos de la esclavitud del pecado, de los temores, de la muerte. Debe ser un hombre y una mujer de Dios que se alegren, que se regocijen, que se sientan inundados de alegría por la salvación que Él te ha traído a nuestra vida. Queridos hermanos, y habiendo sido redimidos del pecado, yo te invito a que no volvamos a ser esclavos del pecado. Porque este mundo y sus vanas maneras de vivir siempre van a tratar de esclavizarnos nuevamente. Pero nosotros no debemos dejarnos esclavizar nuevamente por el pecado. Si hay algo que te está atrayendo para poder sacar tu mirada de Jesucristo, si hay algo que te está trayendo, que te está llevando a ser esclavizado por algún deseo, pensamiento o acción, yo te invito a que lo comiences a desechar ahora en el nombre de Jesús. Porque la invitación de este cántico de la redención es para que podamos vivir libremente con nuestro Salvador y rendirle el honor y la gloria a Él, porque Él fue el Cordero inmolado que pudo consumar la redención para la humanidad entera. Que Dios nos ayude y nos bendiga en esto, de valorar nuestra salvación, porque hubo un alto precio por ella. Y un día cantaremos este cántico nuevo de agradecimiento, de adoración al Cordero inmolado. Te invito a tener un tiempo de reflexión, de oración, de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Inclina tu rostro allí y reconoce su gracia, reconoce su amor, reconoce el gran valor que tiene la salvación que Cristo te ha dado, porque Él la compró para ti. Él pagó el precio para que tú fueras libre. Y no esperemos estar en la eternidad para cantarle este cántico de agradecimiento y de adoración, sino que nuestra vida en este tiempo sea ese cántico, esa ofrenda de adoración. Es que nuestra vida en este tiempo sea la que exprese el regocijo, la alabanza, el honor, la gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vamos a orar, Padre.